Muy buenos días a todos los que nos acompañan. Gracias por estar en este momento presenciando la predicación y la celebración de nuestro servicio dominical. Hoy vamos a comenzar con el estudio, la serie de estudios basada en la primera epístola de Pedro. Y este estudio se ha titulado Sufrimiento y Gracia de Dios. Pero es interesante que desde ahora podamos ver y enfocar lo disruptivo que va a ser a lo largo de estas 11 semanas, porque estamos acostumbrados a vivir en un mundo que nos dice que la vida es para vivirla, para disfrutarla, para gozarla y para poder adquirir en ella todo aquello que nos hace sentir felices, y rechaza todo aquello que pueda ser contrario a esta idea. Justo durante estas 11 semanas, nosotros estaremos viendo cómo esto se antepone completamente, y una vez más podremos aprender que la voluntad de Dios y la voluntad del mundo son opuestas entre sí, son antagónicas. Y seguramente nos va a costar trabajo cambiar nuestra mentalidad para podernos adaptar a la mentalidad de lo que quiere Dios acerca del sufrimiento en nuestras vidas, pero también acerca de su gracia. Les pido que me acompañen en oración para poder comenzar. Padre bendito, gracias Señor por esta mañana. Gracias Padre por cada uno de los oyentes de esta predicación. Gracias Padre porque tú nos has dado el día, tú nos has dado la palabra, Señor, y tú has preparado nuestros corazones para recibirla. Te ruego, Señor, que tú te manifiestes a través de mi boca, que tú quites, Padre, todo aquello que pueda alterar tu palabra, y que tal cual, Señor, tu Espíritu la manifieste, así sea dicha en este momento. Gracias, Padre, por esta mañana, por esta predicación y por todo el amor y la misericordia que nos tienes. Alabado seas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ya lo mencionaba, vamos a comenzar con estos 11 estudios. Una vez más tengo la dicha de ser quien parte o inicia con una serie de predicaciones. Y en este caso, como les mencioné, vamos a ver la primera epístola de Pedro, la primera epístola universal de Pedro. Y entra bajo esta categoría de universal porque, lejos de aplicar únicamente para los judíos, aplica de manera general para la iglesia. Y si bien el día de hoy podríamos considerar que es el inicio de este estudio, tuvo a bien el pastor Luis hace 8 días darnos un preámbulo o a forma de prólogo presentarnos al autor de esta carta. Nos presentó al apóstol Pedro desde una postura de hombre en el que nosotros nos podemos identificar con él sabiendo cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y justo esta clase, más allá que ver un pasaje y desglosar un pasaje, esta lección está preparada para que podamos entender en su totalidad la carta de primera de Pedro. Por ello es necesario que veamos algunas cosas técnicas relacionadas a esta carta. La lección de hoy se llama Preparándose para el sufrimiento. Algunas de las cosas importantes que tenemos que mencionar acerca de esta carta es que, para comenzar, como ya lo dijimos, la carta fue escrita por el apóstol Pedro. Y él fue uno de los más prominentes y de los más mencionados durante el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Es uno de los más estudiados en el libro de Hechos, que se junta o que está a la par que el apóstol Pablo. Tan así que ellos dos son los que escriben la mayoría del Nuevo Testamento. Y es importante entenderlo porque Pedro viene de un trasfondo, como lo vimos hace 8 días, de sufrimiento. Viene de un trasfondo de haber rechazado al Señor, de haber sido confrontado con sus actos, pero también de haber sido investido por el Señor con poder y autoridad, aún sobre los demás apóstoles. Esta carta fue escrita entre el año 62 y el año 67, y esto la acomoda en haber sido escrita después de que Pablo escribiera sus cartas, lo que se conoce como las cartas paulinas, pero también antes de que Juan escribiera las suyas. De hecho, de forma curiosa, así están acomodadas en la Biblia, porque han de saber que no necesariamente la Biblia está acomodada de manera cronológica. Y en este caso, las cartas de Pedro sí suceden después de las de Pablo, pero también justo antes de las de Juan, entre el año 62 y 67. Y esto lo ubica en un periodo de persecución. La ubica en un momento en el que Roma perseguía a la iglesia y que estaba justo por comenzar uno de los periodos de mayor tribulación para la iglesia primitiva, en donde se les iba a cazar, se les iba a tratar como animales para ser matados o asesinados a causa de la profesión de la fe. Bajo este contexto, es importante entender también
que la carta es escrita hacia 5 iglesias que están ubicadas en la zona centro-norte de Asia, lo que ahora es Turquía. Y estas iglesias fueron compuestas con personas que habían sido perseguidas, que habían sido dispersadas por el movimiento que en su momento comenzó precisamente Saulo. Esta carta, por lo tanto, los temas principales en ella es acerca del exilio, acerca de la persecución, acerca del sufrimiento, que es precisamente el tema que nosotros vamos a estar desarrollando durante estas siguientes 11 semanas, pero también como una parte o una contraparte a todo lo anterior, nos habla acerca de una herencia eterna. Y esto nos da una visión de propósito conforme vayamos estudiándola. Solo como un dato numérico, en la Reina Valera 60 se menciona 3 veces la palabra sufrimiento y 15 veces la palabra padecimiento, en cualquiera de sus variantes. Sin embargo, en el original en griego son la misma palabra, se utilizan exactamente igual, aunque en la traducción latina o la traducción en español sean palabras diferentes. Pero para el griego, en el texto original, al ser la misma, podríamos decir que se está mencionando en un total de 18 veces, en tan solo 5 capítulos, la palabra sufrir, la palabra padecer. Y eso nos deja entender que es uno de los temas principales, ya que la palabra se repite en un promedio alrededor de 4 veces por cada uno de los capítulos. Pero sobre todo y principalmente tenemos que decir en cuestiones técnicas que esta carta Pedro la escribe con el fin de alentar y de motivar y animar a los creyentes, a aquellas personas que habían sido perseguidas, que habían sido dispersadas y que se encontraban en este momento o en este contexto histórico tan difícil para la iglesia, a soportar y prevalecer a pesar de los tiempos difíciles. Tiempos como los que estamos viviendo actualmente, tiempos como los que ya hemos vivido y que seguramente vamos a seguir viviendo. Y nos exhorta precisamente a permanecer firmes en la fe, firmes en la esperanza que Dios nos dio a través de Cristo. Y de hecho, utiliza precisamente el sufrimiento y todos los padecimientos que tuvo Cristo en vida para ponernos como ejemplo e invitándonos y exhortándonos a seguir los pasos de Cristo en nuestra vida. Pero, ¿sabes? Algo más allá, o más allá de hablar sobre las cuestiones técnicas acerca de esta carta, las cuestiones descriptivas o expositivas acerca de la carta, tenemos que entender que si la lección de hoy es preparándose para el sufrimiento, necesitamos entender precisamente lo que es el sufrimiento, lo que el sufrimiento ha sido y hace en nuestras vidas. Y quisiera comenzar por hacerte una pregunta reflexiva, para que pudiéramos reflexionar acerca de nosotros mismos, acerca de nuestra vida. Y esta pregunta es, ¿de qué manera has sufrido? ¿De qué manera hemos vivido el sufrimiento en nuestras vidas? Quizá de alguna manera hemos sufrido porque hemos perdido a alguien o porque alguien nos abandonó o fuimos rechazados por alguien. Quizá hemos sufrido porque hemos perdido un trabajo, una posesión, algo que sabíamos nuestro o que creíamos nuestro. O quizá porque nos han despreciado, humillado, ofendido o maltratado. Quizá tu sufrimiento sea más del tipo de no haber logrado obtener aquello que deseabas o aquello que anhelabas. Algún otro tipo de sufrimiento es la consecuencia de nuestros actos o la consecuencia de no haber hecho algo. Y eso nos orilla a un cuadro de depresión. Nos orilla al no poder lograr las cosas o al no haber obtenido o haber perdido algo por no hacerlo o por consecuencia de haber hecho algo que no era correcto. También podemos tener algún tipo de sufrimiento como de persecución, de hambre, de amenazas, de peligro, de padecer alguna enfermedad. ¿De qué manera has sufrido tú? ¿De qué manera hemos sufrido cada uno de nosotros? Y como segunda pregunta, reflexiva a lo largo de toda la predicación, te invito a que pienses, ¿por qué crees que has o te ha tocado sufrir de esta manera? Para esta, quizá las preguntas o las opciones sean menos, pero son más contundentes. Y las respuestas suelen ser, porque así es la vida de injusta, porque nos toca sufrir. Y a veces pensamos que porque Dios es injusto o porque es mentira que Dios nos ama y somos capaces de reprochárselo, de reclamárselo o de culpar a otros. Culpar a nuestros padres, culpar a nuestra infancia, culpar a la sociedad, culpar a nuestra pareja o culpar a cualquier otra persona que no necesariamente seamos nosotros. O simple y sencillamente, quizá de una manera un poco más triste, no lo sabemos.
y nos resignamos y vivimos bajo esa incertidumbre. Y resignados nos enojamos, nos amargamos, nos deprimimos y vivimos esta dolencia pensando en, pues así lo quiso Dios y ya no me queda otra más que sufrir lo que estoy sufriendo. Y llegamos a sentirnos rechazados, heridos, lastimados, menospreciados u ofendidos. Y peor aún, en algunos de los casos, llegamos a sentir que ya no tenemos un propósito o una razón para vivir. Y justo esa es la manera natural y común en la que cualquier ser humano va a reaccionar ante el tema del sufrimiento. Cualquier persona es natural que piense de esta manera. Es la manera humana, por así decirlo, de ser y de ver las cosas en relación al dolor, en relación al sufrimiento que podemos vivir en nuestras vidas. Y terminamos preguntándonos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto? Yo no lo merezco. ¿Por qué las cosas malas le suceden a gente buena? Hemos escuchado en muchos de los casos. Y precisamente por este tipo de preguntas, precisamente por estas reflexiones y estas respuestas que solemos tener ante el sufrimiento, es que hoy prefiero que en vez de enfocarnos en las cuestiones técnicas de la carta y en las cuestiones descriptivas o expositivas acerca de esta carta, nos podamos enfocar en tratar de entender el sufrimiento desde la perspectiva y los ojos de Dios. Es decir, ver el sufrimiento como Dios lo ve. Porque cuando esto sucede, cuando nos damos la oportunidad de entender y en todo momento analizamos esto bajo el principio de una de las características principales de Dios, que es que Él es soberano, este tema, el de prepararse para el sufrimiento, termina siendo una manera de aprender y de cambiar la perspectiva acerca de lo que creemos acerca de Él, acerca del sufrimiento. Y ojo, no se trata, y desde un principio lo digo, no se trata de que nos resignemos ante lo malo del sufrimiento o a lo malo de las circunstancias que pasamos en la vida. No, esto va más allá. Esto va más allá de tratar de entender y de ser conscientes de dos cosas. Primera, que sí o sí habrá sufrimiento en nuestras vidas. Que no se trata de si eres bueno o eres malo y el sufrimiento es consecuencia de ello. Que no se trata de si eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Si crees en Dios o no crees en Dios. El sufrimiento estará en nuestras vidas siempre. Será una constante. Y eso necesitamos saberlo como uno de los principales puntos. Como uno de los principales ejes que siempre sucederá en nuestra vida. Pero el segundo, y no igual, sino más importante que el primero, es entender y que sepamos absolutamente que nada está fuera de las manos de Dios. Nada está fuera de las manos de Dios y nada es ajeno al conocimiento de Dios respecto a nuestra aflicción o respecto a nuestro sufrimiento. Y tenemos que saber que Él tiene control absoluto de todo, pero también que Dios tiene un propósito para cada una de las cosas que suceden en nuestra vida. Por eso hoy nos enfocaremos en entender estas verdades que a lo largo de los 5 capítulos de Primera de Pedro, Pedro nos expone en relación al sufrimiento. Así que pidamos a Dios que Él abra nuestros corazones, que Él transforme nuestro entendimiento, para que podamos ver el sufrimiento desde la manera en que Dios la ve y lo entendamos para nuestras vidas. Así que comencemos y vayamos al primer punto de esta predicación. Punto número 1. Si es necesario, sufriremos. Como seres humanos, lo primero que hacemos ante el sufrimiento es rechazar esa verdad. ¿Por qué? Porque somos reacios y estamos en contra de querer vivir o de aceptar la innegable e inevitable verdad de que habrá sufrimiento en nuestras vidas, de que siempre habrá alguna manera de sufrir en nuestras vidas. Y tratamos de evitarlo, tratamos de taparlo como cuando tapamos el sol con un dedo, tratamos de darle la vuelta o de ocultarlo e ignorarlo a toda costa. Tan así que es muy fácil que con frases tan sencillas como «pare de sufrir», queremos decir «claro que sí, ¿dónde firmo?». Porque lo que menos queremos es sufrir. Porque nos pueden convencer con filosofías tan simples y tan sencillas como «Dios no te tiene en esta vida para que sufras. Dios no quiere que sufras. Dios te quiere evitar el sufrimiento». Y mucha gente cae y mucha gente se deja endulzar el oído por este tipo de frases. Y llegamos a pensar que el sufrimiento es algo contrario a Dios. Y que no solo es algo contrario a Dios, sino que en muchas de las ocasiones el sufrimiento es un castigo de parte de Dios. Sin embargo, vamos a ver
que en este punto, que precisamente la carta de Pedro nos enseña todo lo contrario y nos enseña qué tan antibíblico es esas frases. ¿Qué tan antibíblico es el que Dios no quiere que suframos o que pararemos o que dejaremos de sufrir en algún momento? Para ello les pido que me acompañen a Primera de Pedro. Y vamos a comenzar desde el primer capítulo. Primera de Pedro, vamos a leer justo después del saludo de la carta en Pedro y vamos a leer a partir del versículo 3. Acompáñenme a leer Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos a pararnos tantito allí. Deteniéndonos en el versículo 5, podríamos decir, ¡wow! Pedro en realidad lo que nos está expresando es algo muy bueno. Nos está diciendo todo lo bueno que va a haber, toda esta esperanza viva que tenemos de una vida eterna, de estar en la presencia del Señor, de ser restaurados estando en el cielo y de disfrutar de la eternidad con Él. Pero ¿sabes algo? Comienza con esto y comienza de esta manera porque lo que Él está queriendo hacer es describirnos la meta, que tengamos la capacidad de ver lo que va a estar al final del camino. Aquello que cuando terminemos de recorrer nuestra vida nos estará esperando y con un propósito, con una intención. Y es justo donde empieza el versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis. Definitivamente nos causa alegría saber cuál es el propósito de Dios y cuál es el objetivo o lo que Dios tiene reservados para nosotros. Pero fíjate cómo dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro nos presenta esta meta, nos presenta el objetivo final en nuestra vida, porque lo que quiere es que lo tengamos fresco, que sea un aliciente, que sea un motivador para soportar las dificultades y para soportar los obstáculos y tribulaciones que durante el tiempo que nos lleve a recorrer ese camino que es nuestra vida, nos vamos a enfrentar a ellos. Porque definitivamente sabe Pedro que habrá sufrimiento en nuestra vida. Sabe Pedro que el sufrimiento es necesario como parte de las pruebas. Sabe Pedro que el sufrimiento en medio de las pruebas nos hará crecer, nos hará madurar y nos hará ir siendo perfeccionados. Porque precisamente cuando esto suceda, cuando hayamos sufrido, fíjense cómo dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro nos está diciendo que nuestra fe será probada y purificada a través del sufrimiento. El sufrimiento es el crisol que va a ir purificando y limpiando nuestra fe. Va a ir limpiando y purificando aquello en lo que creemos. Y esto nos habla de que va a ir quitando y desechando aquello que no nos sirve. Por lo tanto, es necesario como un proceso de purificación el sufrimiento. Y aunque pueda sonar un pensamiento derrotista o pueda sonar a un pensamiento hasta cierto grado masoquista, el sufrimiento es necesario en nuestras vidas. Y no solo es necesario, sino que sucederá. Es una verdad que a lo largo de nuestra vida habrá sufrimiento. Pero fíjense en algo, nuestra fe será probada con la intención de traer a nuestra vida alabanza, gloria y honra. Y no necesariamente en esta vida, no necesariamente aquí en la tierra. Porque dice que esta alabanza, gloria y honra será manifestada cuando sea manifestado Jesucristo. Y esto nos habla del día final. Nos habla del momento en que Jesucristo tome posesión en esta tierra. Por lo tanto, el tiempo que duremos vivos en esta vida, hay una alta probabilidad de que suframos. Y si regresamos un poco al versículo 6, fíjense nuevamente en el versículo 6 y fíjense en estas palabras. El cual vosotros os alegráis, aunque por ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Algunas de las versiones o traducciones de la Biblia lo presentan o lo expresan dando por hecho que así será,
dando por hecho que habrá sufrimiento, no dejando cabida a esta condicional de si es necesario. Sin embargo, como suelo hacer, revisé el original y en el original sí lo presenta como un adverbio condicional. De tal manera que está diciendo o está sujetando el hecho de que suframos solo si existe la posibilidad de suceder. Por lo tanto, eso nos permite también entenderlo de la forma inversa. Nos permite entender que si estamos sufriendo es porque es necesario. Así como está diciendo, si es necesario tendremos que sufrir, nos da una causa de que si estamos sufriendo, entonces es porque es necesario. Y eso nos empieza a cambiar un poco la perspectiva acerca de cómo vemos el sufrimiento. Y nos deja entender que cuando sufrimos es necesario y por lo tanto no es una casualidad. No es algo que esté fuera de las manos de Dios. No es algo que haya salido de su voluntad. Porque Él sabe y es consciente de lo que estamos viviendo y de lo que estamos sufriendo. No lo ignora. Es más, de hecho, tan Dios sabe que es necesario que pasemos por este tipo de cosas que Él mismo lo ha permitido. Hace 8 días el pastor Luis utilizó un pasaje en el que Jesucristo le decía a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo. Y fíjense en las palabras que Cristo utilizó para hablarle a Pedro. En ningún momento le dijo, yo no lo permití por amor a ti. Al contrario, lo que dice es, pero yo he pedido que Dios te fortalezca, que Dios te haga fuerte. Porque sabía que tenía que pasar por ese zarandeado, tenía que ser agitado, tenía que ser turbado, tenía que pasar por ese sufrimiento. Cristo no le quiso evitar el sufrimiento. Lo que Dios quiso fue darle las fuerzas suficientes para que Pedro pudiera salir de ese sufrimiento, pudiera pasar ese sufrimiento y entonces ser más fuerte, porque Cristo lo estaba preparando para que él pudiera estar como líder del resto de los apóstoles, del resto de los discípulos y del resto de la iglesia primitiva. Así que Dios sabe lo que estamos viviendo. Y de hecho, Dios ha permitido que nosotros pasemos estos sufrimientos porque es necesario que suframos. Y entonces yo te haría una pregunta, ¿y es necesario para quién? ¿Por qué es que es necesario? ¿Cómo podemos decir que hay una necesidad latente de que nosotros suframos? ¿La necesidad de quién es? ¿A quién le pertenece? Y la respuesta es simple y en 3 partes. Es necesario para Dios, es necesario para ti, pero también, y muy importante, es necesario para tus prójimos. No pretendo que me entiendas ahorita, pero vamos a continuar con el estudio para poder comprender lo que te estoy diciendo. Y pasemos entonces al punto número 2. Somos llamados a sufrir. Y ojo, somos llamados a sufrir no en el sentido lastimoso, porque todavía quieres que empeore un poco más la frase. Somos llamados a sufrir, aun cuando sea injustamente. Pero Mar, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Sí, y lo que te estoy diciendo está en la Biblia. Acompáñame a 1 de Pedro 2:21. 1 de Pedro 2:21, una hoja después de donde nos encontrábamos, dice precisamente así. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En el contexto, Pedro le está hablando a aquellas personas que están en servidumbre, es decir, que están bajo la autoridad de alguien más, lo cual nos acomoda a todos, no necesariamente como siervos o como esclavos, pero sí porque todos en algún momento estamos bajo la autoridad de alguien más. Y lo que está diciéndole en los versículos 18, 19 y 20 es que no solamente te tienes que someter a aquellos que son buenos o afables y que por eso quieras tú someterte debajo de ellos, sino que dice todavía el versículo 18, sino también a aquellos que son difíciles de soportar. Y fíjate cómo continúa el 19, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Dios aprueba que suframos injustamente. Así que quizá tengas un poco de razón cuando tú digas, Señor, ¿por qué a mí? Señor, yo no hice nada. Señor, yo me porté bien. Señor, yo he hecho todo lo que me has pedido. ¿Por qué estoy sufriendo? Porque Dios lo ha aprobado. Porque para Dios es necesario.
porque Dios permite que sufras. ¿Y con qué propósito? Vamos a verlo un poco más adelante. Pero fíjense cómo ya en este momento y en el versículo 20 todavía dice: ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. Y entonces entra el versículo que leímos: pues para esto fuimos llamados. Parte de nuestro llamado en el cristianismo no es que tus problemas se acaben, no es que vamos a llevar una vida rosa o una vida buena, una vida libre de problemas o libre de tribulación o libre de sufrimiento. Al contrario, Pedro nos está expresando que fuimos llamados a sufrir. Y fuimos llamados a sufrir aún por por causas injustas. Y dice: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo nos dejó una guía, Cristo nos dejó un ejemplo de la aceptación que tenía acerca del sufrimiento, pero también de la conciencia que él tenía del por qué es que tenía que sufrir. Sabía que había un motivo, sabía que había un propósito, y él en su momento lo sabía, en la conciencia o en la presencia de que él es Dios. Pero también, precisamente hoy, Primera de Pedro nos enseña el por qué y para qué nosotros tenemos que sufrir. Dice Mateo 10:24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Y justo Jesucristo está diciendo estas palabras a unas mujeres a consecuencia o explicando acerca del sufrimiento que él estaba viviendo, que él estaba pasando y la lamentación que las mujeres estaban teniendo acerca de la crucifixión y el maltrato que Cristo había recibido. Y Cristo dice: el discípulo no es más que su maestro. Eso quiere decir, y reafirma las palabras que dice Pedro, para que sigáis sus pisadas. Porque si Cristo sufrió, nosotros necesitamos sufrir. Porque si Cristo sufrió, nosotros también pasaremos por ese sufrimiento. Somos llamados a sufrir porque Cristo nos puso el ejemplo. Y eso es lo que habla este versículo. Y esto nos debe de ir llevando un poco a poco a entender la perspectiva correcta y la visión que tiene Dios respecto al sufrimiento en nuestras vidas. Y para poderlo entender un poco más, te pido que me acompañes a otras citas. Unas hojas adelante, Primera de Pedro 4:1. Dice así, Primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Tiene un propósito el sufrimiento. Cristo sufrió con la intención de que fuera vencida la carne y terminado el pecado. Pero las palabras que Pedro está diciendo es: armaos del mismo pensamiento. Es decir, si Cristo fue capaz de aceptar el sufrimiento con el fin de acabar con el pecado, no está queriendo decir que nuestro sufrimiento va a acabar con el pecado, pero está diciendo que nosotros tenemos que estar dispuestos a pensar como Cristo lo hizo, estando dispuestos a sufrir también, para que a través de la obra de Cristo, a través de la obra de Dios, otros puedan conocer y se ha acabado el pecado de ellos por la obra de Cristo en nosotros, por la obra de Dios en nosotros. Y vamos a entender todavía un poco más si me acompañan a otro pasaje que es muy conocido y un tanto famoso. Vamos al libro de Filipenses. Y en Filipenses, en el capítulo 2, se encuentra un pasaje muy conocido, muy famoso, sobre todo porque nos describe parte del sacrificio que hizo Cristo y de la decisión que él tomó para poder venir a esta tierra. Y eso nos lo explica normalmente, o lo podemos encontrar del verso 6 en adelante. Sin embargo, quiero que leamos el contexto porque a veces no entendemos la profundidad de este pasaje. Y vamos a leer desde el verso 1. Filipenses 2:1 dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, fíjense lo que dice, estimando cada uno a los demás
como superiores a Él mismo. Repito el verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, no siendo egoístas, no siendo egocéntricos, no pensando primero en nosotros, en nuestras necesidades y nuestros deseos, sino cada cual también por lo de los otros. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se dan cuenta cómo conocemos este pasaje fuera del contexto del que es escrito? Lo que nos está pidiendo es que en nosotros exista ese mismo sentir que hubo en Cristo de sacrificarse, de negarse a sí mismo, de negar sus posesiones, de negar su poder, de negar todo lo que Él era, de negar lo que Él podía desear, con el fin de morir, de ser humillado y llevado a una cruz. Y como dice el verso 3 y el verso 4, lo mismo tenemos que hacer nosotros, considerando mayor a los demás, considerando primero las necesidades de otros, antes que nuestras propias necesidades. ¿Te das cuenta de lo que esto nos está pidiendo? ¿Te das cuenta de lo que nos dice esto? ¿Puedes alcanzar a comprender lo que está exigiendo de nosotros? Decíamos hace un momento, si es necesario que suframos, sufriremos. Pero también preguntábamos, si es necesario, ¿para quién? Y mi respuesta fue, ¿para Dios? Necesario para ti, pero necesario para los demás, necesarios para el prójimo. De tal manera que tanto Pablo como Pedro nos están diciendo que así como Cristo sufrió y padeció y aceptó la tribulación y la aflicción en carne por nosotros, así nosotros, de igual manera, debemos adoptar ese pensamiento y sufrir por el bien de los demás. Saber que nuestro sufrimiento puede servir para el bien de los demás. Y debemos estar dispuestos a sufrir en ese sentido. Y no me refiero a vivir el sufrimiento de los demás. No me refiero a ponernos en el lugar de los demás y evitar que esos sufran, sino a entender y aceptar que nuestro sufrimiento sirve para que Dios se le manifieste a otros. Y entonces empezamos a entender que hay un propósito. Empezamos a entender que el sufrimiento no solo es algo en contra nuestra, no solo es algo azaroso que nos tocó vivir y sobre lo cual nos tenemos que resignar, porque ese pensamiento tampoco es bíblico. Nuestro propio sufrimiento debe de servir para que los demás se arrepienten, debe de servir para que Dios abra sus ojos, su entendimiento y para que los quebrante en sus corazones. Y nos enseña que debemos de estar dispuestos a sufrir y soportar este sufrimiento en nuestra propia vida, para que Dios se beneficie de ello y pueda tratar y trabajar en el corazón de otros. Les pongo algunos ejemplos. ¿Recuerdan al paralítico de Betesda? Tenía 38 años paralítico. ¿Recuerdan al cojo de la puerta la hermosa en el templo, en Hechos? Él llevaba desde nacimiento siendo cojo. ¿Recuerdan a Jonás, que en medio de una tormenta del mar fue echado del barco? ¿Fue puesta en riesgo su seguridad? ¿Recuerdan a la mujer con flujo que llevaba 12 años sufriendo este padecimiento? 12 años sin poder controlar un flujo, de poder controlar un derrame de sangre. ¿Qué tienen en común todos estos? ¿Qué propósito tenía todo esto? Que el común en todos ellos es que cuando Cristo los sanó, cuando Cristo o algunos de sus apóstoles los sanaron, o en el caso de Jonás fue echado al mar y el mar se tranquilizó, la gente que estaba alrededor le declaró la gloria a Dios. Glorificó a Dios, su poder fue manifestado a través de sus vidas. Y seguramente ellos pudieron haber dicho, ¿por qué, Señor? 38 años es mi vida estando paralítico, es mi edad estando paralítico. 12 años, si cuántas veces con un dolor que nos dura un día o 2 días, ya estamos sufriendo, ya estamos que no lo aguantamos. Imagínate 12 años de flujo de sangre. ¿Qué pudo haber pasado en sus corazones? ¿Cuánto rechazo pudieron haber sentido y pensado de ellos mismos? Pero ¿sabes qué?
Dios lo utilizó para manifestar su poder. Dios los tenía en esa situación y Dios permitió que sufrieran porque quería dejar un testigo, quería dejar registro del poder que Dios tenía. Y ese poder, estos pasajes han servido para que la gente en la actualidad pueda creer en el Señor, para que sus corazones sean quebrantados, para que la gente que vive este sufrimiento sepa que hay una esperanza en Jesucristo. Por eso Dios permite que estas cosas sucedan. Pero a pesar de que conocemos estos ejemplos, nosotros mismos llegamos a preguntarnos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Yo qué hice? Yo no me lo merecía. Y justo ahí entra el punto número 3 de nuestra predicación. Nuestro sufrimiento tiene un propósito divino. Acompáñenme a Primera de Pedro 4:16. Primera de Pedro 4:16 dice así: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que dice, sino glorifique a Dios por ello. El propósito de nuestro sufrimiento, cuando tú entiendes la voluntad de Dios en tu vida, entiendes también y cambias tu percepción respecto al sufrimiento de nuestras vidas. Y te das cuenta y aceptas ese propósito. Tu sufrimiento tiene un porqué y un para qué. Y entonces, como muchas de las veces pensamos cuando estamos sufriendo y aún hemos llegado a dar esos consejos, no le preguntes a Dios por qué, pregúntale a Dios para qué. Cuando tú entiendes esto que te estoy diciendo, te vas a dejar de preguntar el para qué, porque la respuesta siempre será la misma. Tu sufrimiento, tu aflicción, lo que tú estés pasando, tiene como propósito glorificar el nombre de Dios. Tiene como propósito que Él sea exaltado. Tiene como propósito que su gloria sea manifestada, que su gracia sea multiplicada. Y también tiene como propósito que otros sean alcanzados a través de tu sufrimiento. Esto no solo se trata de ti o no es algo en contra de ti, sino que debemos entender que a través de nuestra vida, a través de nuestro sufrimiento, otros son alcanzados por la misericordia de Dios. Y entonces Él se manifiesta y su poder es perfeccionado en nuestra debilidad. El jueves, en el estudio semanal, el pastor Alberto preguntó que qué era aquello, qué pensamiento es el que nos daba fuerzas en medio de la aflicción y en medio del sufrimiento. Cuando me lo preguntó a mí, yo le pedí que me permitiera reservarme mi respuesta porque la reservaba para esta predicación. Sin embargo, antes de la mía, quisiera hablarles de otro par de respuestas que se dieron en su momento. Y uno de ellos fue la respuesta que dio nuestro hermano Ramiro Cárdenas. Y su respuesta fue, porque sé que tengo que reducir mi autosuficiencia. Estas palabras nos enseñan precisamente humildad. Nos enseñan que debemos entender que nuestro sufrimiento es para quebrantarnos y para reconocer la dependencia que tenemos de Cristo. La dependencia que tenemos de Dios para que Él tome control de nuestras vidas. Pero también tiempo después del estudio, platicando con mi esposa, la respuesta de Wendy me quebrantó y me tocó, porque su respuesta fue, porque sé que tengo que ir muriendo a mí misma. Justo esas dos respuestas son muy similares a la respuesta bíblica que Juan Bautista dio cuando se le cuestionó acerca de la atención que se estaba llevando Cristo cuando inició su ministerio. Y la respuesta de Juan el Bautista fue, es necesario que yo mengüe, es necesario que yo deje de ser importante, es necesario que la gente me deje de ver a mí, me deje de escuchar a mí, porque es mucho más necesario que Él, que Cristo, que Dios sea glorificado, que crezca, que sea manifestado grandemente. Esa respuesta de es necesario que Él crezca y que yo mengüe es la respuesta bíblica ante el sufrimiento. Porque justo de esa manera, cuando entendemos eso, dejamos que Dios obre en nuestra vida a pesar de que haga lo que tenga que hacer. Y precisamente mi respuesta reservada para esta predicación es, lo que a mí me da fuerza en medio del sufrimiento es entender y ser consciente de que yo no soy la parte importante en la voluntad de Dios. De que yo solo soy un factor más que es utilizado para la voluntad de Dios. Y saber, entender y creer fielmente que Dios compró mi vida
con la sangre de Cristo y que Él puede disponer de ella en la medida que lo necesite. Así que Él sabrá y decidirá si es necesario o no que yo sufra. Así que Él sabrá y decidirá si es necesario que pasemos por aflicción o por tribulación para que Él pueda ser glorificado, para que su voluntad pueda ser cumplida. Porque lo importante no somos ni tú ni yo. Porque nuestra vida en Cristo no se trata de nosotros, ni de lo que necesitemos, ni de lo que queramos o de lo que deseemos. Lo importante en nuestras vidas es que sirvamos con ellas al cumplimiento de la voluntad de Dios. Y que a través de ello sea exaltada la majestad de Dios a través de nuestras vidas. Y eso incluye tanto la prosperidad como el sufrimiento. Eso incluye tanto los momentos buenos como los momentos malos. Pero mientras no entendamos eso, seguiremos viendo el sufrimiento como algo contra mí. Seguiremos viendo el sufrimiento como algo personal y nos apropiaremos del dolor y veremos en ello que no veremos en ello ningún propósito. Y entonces nos amargaremos, tendremos dolor, resentimiento y enojo porque no somos capaces de dimensionar y de darle a Dios el lugar que Él se merece en nuestras vidas. Porque Él nos compró con la sangre de su Hijo. Y entonces seguiremos poniéndonos nosotros por encima y nuestros intereses y nuestra voluntad por sobre la voluntad de Dios. ¿Sabes cuándo nos dejará de doler? ¿Sabes cuándo el sufrimiento dejará de ser sufrimiento? ¿Sabes cuándo podremos superar este tipo de cosas? Cuando aprendamos a reconocer y a confiar en la voluntad, la sabiduría y la soberanía de Dios. Cuando descansemos con fe en su palabra, en sus promesas y en su esperanza, sabiendo lo que nos espera cuando hayamos terminado el camino que está lleno de obstáculos, de pruebas y de sufrimiento. Y entonces aceptaremos la voluntad de Dios y aceptaremos que el sufrimiento es una manera en la que Dios obra a través de nosotros su voluntad. Y ¿sabes algo? Sé que es difícil. Sé que no es algo que va a cambiar en nuestras vidas de la noche a la mañana y sin lugar a dudas será una batalla constante y un sacrificio de todos los días. Y a veces podremos salir victoriosos, pero también a veces nos sentiremos derrotados y no podremos y no soportaremos el dolor. Y justo Pedro también nos escribe de ello. Primera de Pedro 4:19 dice así: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Encomienda tu alma al Creador, encomienda tu alma al Señor. Cuando sientas que no puedes, cuando estés en medio de una tribulación, haz eso y haz el bien. Primera de Pedro 3:17, unos versículos atrás. Porque mejor es que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y unos versículos anteriores, verso 14, el principio del verso 14, 3:14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Y ese es el punto 4 de nuestra predicación. Hay bendición y bienaventuranza al sufrir por causa de Cristo. Y esto quiere decir que cuando padezcamos a causa de nuestra profesión de fe por Cristo, o que cuando usemos nuestro sufrimiento para la causa de Cristo, entonces seremos partícipes del sufrimiento de Dios, del sufrimiento de Cristo, el sufrimiento de Jesús en carne. Y estaremos siguiendo sus pisadas, como nos decía Pedro. Y entonces seremos dignos seguidores de Cristo, porque literal estaremos siguiendo sus pisadas, caminando sus pasos, aceptando, de la misma manera que Él aceptó el sufrimiento, aceptándolo nosotros en humildad para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y dice el versículo 4:14, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Cuando sufrimos, el Espíritu de Dios está manifestado en nuestra vida, reposa en nosotros. Porque aún en medio de esta condición, aún en medio del dolor, del sufrimiento, de la aflicción, y sobre todo a causa de esta condición, es que la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo se manifiesta en nuestras vidas. Y quiero hacer un paréntesis rápido porque el tiempo se nos está acabando. Pero quiero hablar sobre la gracia. Y en este caso, sobre gracia, quiero que entendamos que siempre nos hemos ido por el pensamiento de que se refiere a un don o a un regalo. Sin embargo, la palabra charis,
que va un poco más allá de esto. La palabra charis que se utiliza para gracia representa la influencia de Dios en nuestros corazones que se manifiesta en nuestras vidas. La gracia de Dios significa que nos inviste con honor. La gracia de Dios quiere decir que nos hace aceptos y nos aprueba, que nos da su favor y nos llena de gozo, y que nos recompensa según nuestros méritos. Por eso, el quinto punto de nuestra predicación es: Dios obrará en nuestro favor después de que padezcamos. Repito, quinto punto: Dios obrará en nuestro favor después de que padezcamos. Acompáñenme por favor a 1 de Pedro 5:10. 1 de Pedro 5:10, ya casi para terminar. Dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuando nuestro sufrimiento está alineado a la voluntad de Cristo, cuando nuestro sufrimiento está ofrecido para el cumplimiento de la voluntad de Dios y del plan de Dios, trae consigo ciertas consecuencias. Trae consigo estas 4 palabras que encontrábamos en 1 de Pedro 5:10, pero que en sus originales, en el griego, significan que estas consecuencias, una, es que Él nos completará. Es decir, nada nos faltará. No sentiremos el vacío, no sentiremos la necesidad que nos ha dejado el sufrimiento. No sentiremos que no estamos completos y que tenemos una carencia o una falta de algo, sino que Él nos completará. También dice que como consecuencia Él nos fortalecerá. Y esto tiene sentido porque definitivamente cuando superamos la prueba, cuando por la gracia de Dios superamos y somos llevados más allá del sufrimiento, entonces somos más resistentes. Y poco a poco, como una práctica o como un ejercicio, iremos teniendo una mayor resistencia al sufrimiento. Nuestra mentalidad irá cambiando y su diestra de poder nos estará sosteniendo en todo momento y nosotros nos aferraremos a ella como para superar el sufrimiento. También como consecuencia dice que Él nos capacitará. Y esto significa que nos dará conocimiento y entendimiento espiritual sobre su voluntad. Cambiará nuestra forma de ver y entenderemos que si padecemos una enfermedad, que si estamos sufriendo a consecuencia de profesar nuestra fe y cualquier otro tipo de sufrimiento, que en el nombre de Cristo estemos pasando o que a propósito de Cristo estemos pasando, servirá o nos permitirá entender el por qué, el para qué, y entonces dejaremos de sufrir. Y lo veremos como una manera más de servirle. Y además nos dice que como consecuencia Él nos hará estar más firmes. Literal dice, Él nos pondrá cimientos. Esto quiere decir que afirmará nuestros pies, que fortalecerá nuestras piernas para no ser debilitados, para no ser derrotados, para no titubear, para que no dudemos, para que las circunstancias, las situaciones, el dolor, la aflicción, la tribulación en nuestras vidas no nos derriben y no sentamos la adversidad ni la aflicción. Como conclusión, quiero leerte una frase literal a como la escribí. El dolor causado por el sufrimiento, la angustia y la aflicción se reducirá y desaparecerá en la medida que aceptemos que nuestro sufrimiento tiene como propósito que Dios manifieste su gloria, cumpla su voluntad y que otros reconozcan en Él a su Señor y se rindan a sus pies. De esta forma veremos que el sufrimiento es una forma más de servir a Dios con nuestras vidas. Estaremos viendo y estaremos dispuestos a presentarnos como sacrificios vivos, imitando y siguiendo las pisadas que Cristo dio al momento de sufrir rechazo, aflicción, tortura, dolor. Y ¿sabes algo? Aún la ira de Dios. Cristo estuvo dispuesto a sufrir la ira de Dios y no hay dolor más grande que ese. Por eso mismo es que Cristo sufrió estando en la cruz, por sentir la ira y el rechazo y que Dios se apartara de él. Y si él estuvo dispuesto a sufrir eso, nosotros, como lo vimos con Pablo y como lo vimos con Pedro, debemos de adoptar ese pensamiento, debemos de seguir de estar dispuestos a sentir de la forma en que Cristo sintió,
el sacrificio por amor a otros. Y al seguir sus pasos, esto implica que entendamos y aceptemos que el sufrimiento no es algo que Dios hace en contra de nosotros, sino que Dios lo está haciendo por amor a otros, por amor a aquellos que verán la gloria de Dios y su poder manifestado a través de nuestras vidas y a través de nuestro sufrimiento. Así que tengamos el mismo sentir y armémonos del mismo pensamiento de Cristo, estimando la salvación y la vida de los demás como algo superior a nosotros, como algo más grande que nuestras necesidades, como algo más grande que nuestro egoísmo, egocentrismo o vanidad, de creer que el sufrimiento y el dolor es algo en contra de nosotros. Y pensemos y veámoslo como parte de la soberanía y sabiduría de Dios manifestándose en cada área de nuestra vida. Y quitemos ese pensamiento y sentimiento que nos hace colocarnos a nosotros mismos en el centro de nuestra vida, pensando que todo debe de girar alrededor de nosotros, pensando que todo debe de girar alrededor de nuestro bienestar. Y pongamos su voluntad como el verdadero propósito central de nuestra vida, aceptando que Él haga con nosotros lo que Él necesite hacer para que su gloria sea manifestada y su voluntad cumplida. Resumen de los 5 puntos. Reconozcamos que si es necesario, sufriremos. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro llamado y porque nuestro sufrimiento tiene como propósito que Dios sea glorificado. Pero debemos saber que cuando lo hacemos, somos bienaventurados y además Dios obra en nuestro favor, completándonos, fortaleciéndonos, capacitándonos y afirmándonos. Dice 1 de Pedro 3:17 para concluir, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Oremos. Padre bendito, gracias Señor, porque la palabra que tú nos has dado hoy nos revela mucho acerca de nuestras vidas. Nos hace ver que hemos visto en una perspectiva muy corta el sufrimiento y nos hace entender que cuando nosotros nos enganchamos y nos aferramos al dolor que hay en nuestras vidas y creemos que el sufrimiento es algo en contra nuestra, en realidad estamos manifestando que no te hemos puesto a ti como el centro y propósito de nuestras vidas. Señor, transforma nuestra mente. Señor, transforma nuestro corazón. Permite que estas palabras hagan mella dentro de nosotros y cambian la manera en que percibimos tu voluntad y tu soberanía, sabiendo que si es necesario para ti que suframos, debemos estar dispuestos a sufrir. Entender que si padecemos una enfermedad, alguna persecución, dolor, rechazo, podamos entender que en amor hay un propósito para Él y lejos de entristecernos, de deprimirnos o de sufrir, lo veamos como un sacrificio de servicio para ti. Señor, alcanza nuestros corazones y danos la paz que solo tú puedes dar, porque tú has vencido al mundo, porque tú has vencido el sufrimiento y porque precisamente quieres que confiemos en ti, porque has permitido que Cristo lo sobrepasara, dejándonos ejemplo de lo que el sufrimiento implica, pero también, como dice Filipenses 2, a partir del 9, tú lo glorificaste después de que este sufrimiento viniera. Y quieres hacer lo mismo con nosotros. Te ruego, Señor, que en nuestros corazones y en nuestras mentes pongas con toda claridad esa esperanza viva con la que Pedro comienza la carta, para que seamos capaces de soportar y de estar dispuestos a continuar a pesar de la tribulación, de los obstáculos, de la prueba y del sufrimiento que pueda haber en nuestras vidas. Fortalécenos, Señor, sabiendo que en medio del sufrimiento y de la tribulación, y a causa del sufrimiento y de la tribulación, tu gracia se manifiesta en nosotros. Alabado seas siempre en nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.